Padre, te pido en el nombre de Jesucristo de que en esta noche podamos conocer tu palabra, tu revelación, tu sabiduría. Corrígenos porque tu palabra nos corrige, nos exhorta, nos redarguye de pecado, nos disciplina, nos conduce a la verdad, porque tú eres la verdad. Tu palabra es verdad. Y tú nos llevas, Señor, al arrepentimiento. Queremos que tú nos dirijas en esta noche para poder alimentarnos de tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: beneficios de la sabiduría. Tú que estás escuchándome ahí en casa, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guardas mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todo tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Fuertes palmas para el Señor. Aplaudimos a Dios y las palmas a Dios le damos toda la gloria por su palabra. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, acá la palabra de Dios es muy clara para todos nosotros, pero vamos a escudriñarla juntos, porque la palabra de Dios dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas está la salvación. Cristo es la palabra de Dios.
Cristo dijo, yo soy el pan de vida. El que coma de mí no tendrá hambre ni sed jamás. Cristo es el verbo de Dios hecho carne. El verbo de Dios, su palabra, y su palabra es poder. Su palabra nos alimenta, nos anima, nos edifica. ¿Sabe lo que significa edificar? Significa construir. ¿Qué Dios ha estado construyendo? Lo que el diablo había destruido en tu vida. ¿Por qué? Porque vivías con tantas cosas negativas. Andabas antes en oscuridad porque no estabas a la luz de la palabra de Dios. No orabas como ahora te comienzas a orar. Y Dios siempre te ha estado llamando con cuerdas de amor porque tú eres su hija amada, tú eres su hijo amado. Y por eso que Cristo se goza con sus ángeles, con sus santos ángeles, de que tú hayas venido a este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor te llamó siempre, todos los días de tu vida te está llamando. Ven a mí, hija mía. Ven a mí, hijo mío, que yo te voy a dar descanso para tu vida. Yo voy a edificar en ti cosas nuevas que tú nunca has visto, nunca has oído. Promesas especiales tiene Dios para tu vida. Promesas que no te imaginas. Dios te va a hacer ver su gloria. Porque Dios te ha llamado para que tú le creas, para que tú tengas fe en Dios. Y como hemos estado hablando, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Lo maravilloso, hermanos, es que Dios es nuestro Padre. Y Cristo nos enseñó a decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos. Gloria a Dios, qué hermosa palabra de que el Padre, que Cristo amaba tanto al Padre, Cristo tanto dedicación le tenía al Señor, tanto era su pasión por cumplir todo lo que su Padre le había mandado. Dejó su lugar porque Él, como Hijo de Dios, estaba sentado siempre a la diestra de su Padre Celestial. Pero Él dejó su trono de Hijo de Dios para venir aquí a estar entre nosotros, su creación, sus hijos. Vino aquí para también sentir frío, calor, tener hambre, pasar noches de vigilia, persecución, como hemos visto en la palabra de Dios. Lo persiguieron, lo calumniaron, diciendo cosas malas, pero en Él no fue hallado pecado. Él no pecó. Por más que los fariseos intentaban acusarle, por tanto, los fariseos estaban siempre atentos si se equivocaba o no. Pero Él no se equivocó. Él no falló. Él no pecó. ¿Por qué? Porque Él sabía que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y el pecado nos aparta de Dios. Pero si Cristo nos enseñó a vencer al pecado en vida, que sí se puede, porque Él no vino con todo su poder, sino vino a hacerse como uno de nosotros, a dejar su trono para ser como uno de nosotros. Dios hecho carne. Él se llamaba el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha venido para salvar y rescatar lo que se había perdido. Cristo es nuestro Señor y Cristo nos ha entregado a todos nosotros esa adopción de poder decir también Padre nuestro. Antes no sabíamos eso. No sabíamos que es como si estuviéramos huérfanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo hemos nacido sin saber lo más importante que tenemos que saber es que tenemos un creador y no solamente es nuestro creador, es también nuestro Padre.
y que no somos huérfanos, sino que Él siempre ha estado con nosotros. Dice, desde el vientre de tu madre, Él te formó. Dice que ahí el Señor estuvo formándote y te estuvo llamando por tu nombre. Hijo mío, hija mía, eres tú. El Señor es nuestro Creador y el Señor también es nuestro Padre. Padre de todos nosotros, gracias a Cristo. De todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, puede decir confiadamente, Abba Padre, Padre nuestro, Padre mío. Entonces, ¿cuántas personas que yo veo a veces historias o testimonios de personas que han nacido en hogares que no conocen padre o madre, porque lamentablemente falleció el papá o lamentablemente falleció la mamá a temprana edad? Entonces esos niños que crecieron sin la identidad de un padre, y que sí es necesario un padre y una madre dentro de un hogar, pero Dios conoce la soledad de cada uno de ellos al ser separados de sus padres, ese vacío que sintieron los hijos. Pero la verdad más grande es que no se quedaron sin padre, porque su verdadero padre es Dios. El verdadero padre es Dios. Tu padre terrenal te pudo haber dejado. ¿Por qué? Porque es hombre, es carne. Lo que el polvo fue hecho, al polvo volverá. Estuvo contigo un tiempo, pero Dios no va a estar un tiempo contigo. Él va a estar contigo toda la eternidad. Él es nuestro verdadero Padre, que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que vivamos felices con Él a su lado. Entonces, vivimos en una generación en donde muchos hogares puedan tener casas lindas y grandes casas y no le falta nada, pero de repente no tienen a papá y a mamá en casa. Y los que tienen a papá y a mamá en casa, parece que no estuvieran. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay familias que están muy desunidas, y el papel de papá no se siente en casa, y el papel de mamá tampoco se siente en casa, y el papel de hijos tampoco se siente en casa. Entonces hay hogares, y no quiero generalizar, pero hay hogares que sí necesitan esa unión, ese vínculo perfecto que es el amor. Y ese amor solamente Dios nos puede dar, para poder unirnos en el amor de Dios. Para que esos hogares que no conocen amor, afecto, estima de los padres y todo lo que eso Dios nos lo va a dar. Eso Dios te lo va a dar. Todo lo que tú necesitas. Dice la Biblia que conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, el Señor suplirá tus necesidades. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre. Nunca te ha abandonado, nunca te ha desamparado. Y es más, su palabra te dice, si tu padre y tu madre te dejaren, o sea, si fallecieren, ¿no? Y con todo yo te voy a recoger. Con todo yo te voy a guardar, a proteger, porque yo soy tu verdadero Padre. Dios quiere que tú sepas que Dios es tu verdadero Padre. Y si tú tienes tu Padre a tu lado todo el día para poder amarlo, todo el día para poder conversar con Él, todo el día para poder hablarle, para poder soñar, Señor, quiero, como un día tú sueñas que vas a estar en el reino de los cielos, que Cristo volverá pronto, y ese deseo de tu corazón será cumplido. Eso es lo que tanto anhelas, eso es lo que tanto has soñado, se hará cumplido, porque viviremos con Cristo en el reino de los cielos, y su gloria nos alumbrará, y viviremos, ya no habrá dolor,
Ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más sufrimiento, ni pecado, ni odio, ni lo que ves en la televisión, que son puras malas noticias. Todo eso ya, las primeras cosas pasarán, pero su palabra nunca pasará. Es lo que te ha sostenido hasta ahora, la fe en Dios, su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos sostiene a través de su palabra. Amén. Amén. Porque os doy buena enseñanza. Dice, oí dijo la enseñanza de un padre, y están atentos para que conozcáis cordura. Estemos atentos, mis hermanos. No te distraigas cuando por las aflicciones o los problemas que el enemigo puede traer a tu vida. No te distraigas, sino que tú tienes que estar atento. Por eso que Cristo decía cuando predicaba, enseñaba una parábola, decía, escuchen, ¿no? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando. Siempre decía, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El Señor también te dice ahora, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo te está hablando. Es el Creador, es el Todopoderoso, y ese Todopoderoso es nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Qué significa la palabra cordura? Vamos a ver en el diccionario. La palabra cordura. Cordura dice, significa característica de la persona que es prudente y sensata. Características de la persona que es prudente y sensata. Cuando no tenemos a Cristo, tenemos una mente imprudente. Cuando estábamos viviendo en pecado, éramos insensatos. ¿Por qué? Porque no te importaba lo que te pasara. Si fuera bueno o si fuera malo. No, que no cometas eso te va a hacer mal. No me importa, tú decías. Yo hago lo que quiero con mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi vida. Eso se llama insensatez. Eso se llama imprudencia. Pero Cristo no quiere que tú seas imprudente o insensato, sino que tú seas prudente. O sea, que tengas cordura. Cordura, eso significa que seas sensato, que pienses, que toda decisión que tú hagas en tu vida sea con prudencia. O sea, que no te arriesgues. Si te están diciendo, si tu padre te dice, no te drogues, obedece a tu padre. ¿Por qué? Porque las consecuencias serán fatales para tu vida. Si tu padre o tu madre te dice, no te tomes alcohol, entonces tú tienes que ser sensato, ser prudente, para que no cometas esas locuras que el enemigo, que el diablo quiere que tú le hagas caso. Pero Dios nos llama a ser totalmente prudentes, sensatos, actuar con cordura. Cordura. ¿Me dejo entender, hermanos? Sí. También, entre otros sinónimos, está juicio, actuar con lucidez. Amén. Gloria a Dios. Porque os doy buena enseñanza, dice. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se dice amén? La palabra amén significa así sea. Así sea, lo que Dios diga, nosotros aceptamos. Y se dice amén. 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 Que así sea. O sea, lo que Dios diga. En otras palabras, lo que Dios diga. Amén. Eso significa, ¿no? Gracias.
Seguimos. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. La palabra de Dios es buena. Toda la palabra de Dios es buena. Y Dios dice que no desamparéis mi ley. ¿Qué significa eso? Que no te apartes de estudiar la palabra de Dios. Esta es su ley. No la desampares. Es como que si tú fueras, bueno, muchos de ustedes pueden ser padres o madres, pero imagínate que desampares a tus hijos, que no les des de comer. Si son niños, no les des de su leche, no les vistas y lo estás desamparando a tus hijos. Estarías prácticamente abandonando, hasta matando a tus hijos de hambre. ¿Por qué? Porque ellos te necesitan. Amén. Entonces, es igual. Hay algo más importante, aún más importante que nuestra propia familia. Lo más importante que nuestra propia familia es Dios. Su palabra es mucho más importante. Y Dios no quiere que tú la desampares. Que un día tú vengas y al otro día de repente el enemigo te hace no venir. Y otro día tú vengas y ya no aparezcas de acá un mes, una semana. Entonces, Dios te está diciendo, no me desampares, mujer. No me desampares, varón que me escuchas. ¿Por qué? Porque su palabra te va a dar luz a tu vida. Tu palabra te da vida en abundancia. Para que nosotros no lo desamparemos. Tenemos que ser fieles. Si somos conscientes, si tenemos cordura, sensatez de que Dios nos da la vida cada día, entonces tenemos que venir agradecidos. ¿Le voy a dar 1 hora a Dios? Voy. Si puedo le doy 2 horas. Si puedo le doy más. Pero ya conforme a lo que tengas en tu corazón, Dios lo conoce. Entonces, Dios va a ver tu corazón agradecido. Dios quiere gratitud en ti. Cristo, cuando vino a sanar, sanó a unos leprosos. Y tú sabes que los leprosos eran personas que la gente aborrecía y tenían que vivir muy lejos de ellos, porque la lepra era contagiosa. Tenían que salir fuera de la ciudad, vivir aislados. Era tremendamente muy sufrido la vida de un leproso. Pero cuando vinieron a Cristo, Cristo dice que los sanó a todos. Pero solamente 2 vinieron a darle gracias. Cristo los sanó, pero solamente 2 vinieron a darle gracias. Y Cristo dijo, pero si yo sané a más, ¿por qué solamente vienen 2? Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos. Así como Dios sanó a varios leprosos, Dios nos ha creado a todos nosotros. Si en el mundo entero hay millones de personas, entonces, ¿por qué hay solamente pocas personas en la iglesia? Tenemos que ser agradecidos con Dios y no desamparar su palabra. 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué significa retenga tu corazón mis razones? Cuando el padre y la madre siempre dan buenos consejos a sus hijos. Y deberían dar siempre buenos consejos a sus hijos. Lamentablemente también hay padres que dan malos consejos. O lo persuaden a sus hijos al camino del mal. Si el padre es alcohólico, quiere que también tome con su hijo.
Si el padre es mujeriego, le inculca a su hijo también ser mujeriego. Pero Dios es nuestro Padre perfecto, que nos enseña cosas buenas, que nos edifica una vida victoriosa. Y dice, y Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Cuando el Padre habla, nosotros tenemos que retener en el corazón las razones, los pensamientos, las palabras que estás escuchando de parte de tu Padre. ¿Cuánto más de Dios? Si Dios es la sabiduría por excelencia, que nos da consejos buenos y eternos. ¿Por qué? Guarda mis mandamientos y vivirás. La vida está en guardar los mandamientos de Dios. Hay una promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre y te tendrás largos días de vida en la tierra. Vida, Dios te promete vida, pero por tu obediencia. ¿Quieres vivir más años? Obedece mis mandamientos. ¿Quieres vivir eternamente? Obedece mis mandamientos. Cristo nos enseñó, fue el mejor ejemplo de obediencia. Cristo obedeció toditos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios, Cristo lo obedeció. Y enseñándonos a cada uno de nosotros que también tenemos que obedecer todos los mandamientos de Dios, porque es el deseo del corazón de Dios que le obedezcamos. Tú que eres madre o padre, familia, o si tuvieras un hijo o un alumno, si tú le enseñas algo, te digo, y él no te hace caso, te es rebelde, entonces tú te enojarías con él. ¿Por qué? Porque te es rebelde, te da la contra. Tú le dices, esto es así, y él no, yo no te hago caso. Pero hijo, hija, escúchame por favor, pero no te hago caso. A ti no te gustaría eso, como madre, como padre, que tus hijos no te hagan caso. ¿Cuánto más Dios? Dios está diciendo, guarda mis mandamientos y vivirás, hijos. Nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son sabios en gran manera. Todos los mandamientos de Dios hay una sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos son inspirados por el corazón de Dios. Y Él sabe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando le dijo a Moisés y dijo, no matarás, y no adulterarás, no fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, y seguía diciendo los mandamientos, y cómo Dios sabía que todo eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque el hombre siempre porque siempre ha habido pecado, ¿no? Lamentablemente. Dios tiene que corregir a sus hijos. Imagínate si Dios no nos corrige, hermanos, con sus mandamientos. Imagínate que no hubiera leyes. Es como si tú estuvieras manejando y no hay leyes de tránsito. ¿Qué pasaría? Todo el mundo se chocaría. ¿Por qué? Porque no hay leyes de tránsito. Por aquí se matarían por acá, atropellarían por acá a los niños, a los ancianos, y todo el mundo haría lo que quiera en la pista, ¿no? Imagínate si no hubiera la ley de Dios en el mundo. Dice que si llegaríamos a ser peor que Sodoma y Gomorra. Pero si su ley nos ha guardado a los creyentes, nos ha guardado de ya no seguir pecando, de ya no seguir ofendiendo a Dios. Amén. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría e inteligencia. Como ayer estamos estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios,
que Dios da sabiduría a los sencillos. Y las cosas maravillosas nos ha hecho revelar nuestro Dios. Nos lo ha revelado por amor de su nombre. Te hace conocer cosas maravillosas, sabias, que te edifican, que te animan, que te corrigen, que te estimulan al bien, para que tú seas una mujer justa y justo para Dios. ¿Por qué uso la palabra justo o justa? Porque las escrituras lo dicen. Somos justificados por Dios. Pero ninguno de nosotros podemos decir que somos buenos, porque se le acercó una persona a Cristo y Cristo le dijo, y esta persona le dijo, maestro bueno. Y Cristo le respondió, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay un bueno, y es Dios. Cuando Cristo dice hay un bueno, es que realmente el único bueno, maravillosa, que tiene totalmente esa maravillosa bondad, es Dios. Que nos corrige a todos a través de sus mandamientos. A través de su escritura nos corrige a todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque para Dios somos su creación, somos su especial creación. Fuimos creados a su imagen y semejanza, para alabanza de su nombre. Amén. Seguimos. Inteligencia y sabiduría, hermanos. La inteligencia y la sabiduría solamente lo da Dios. Así como Salomón, muchos de ustedes habrán escuchado del rey Salomón. Y el rey Salomón le pidió a Dios que no le pidió dinero, no le pidió victoria contra sus enemigos, sino que le pidió sabiduría para gobernar. Y Dios se agradó de esa petición, que pidió sabiduría para gobernar. Y Dios no se le negó, sino que le dio, y una sabiduría especial, una sabiduría que nadie se podía comparar con la sabiduría de Salomón en la tierra. Y tanto era su fama de su sabiduría, que venían los reyes de ese tiempo a conocer a Salomón y a preguntarle cómo gobernar su país, su nación, su reino. Y venían de todas partes del mundo a conocer a Salomón, el hombre más sabio. Y Dios le dio esa sabiduría para gobernar. ¿Cuánto más si tú le pides sabiduría a Dios? Dios te lo da. Sabiduría para corregir a tu familia, para edificar tu casa, mujer, para construir un hogar verdadero, lleno del poder de Dios, lleno del amor, de la paz de Dios, de la sabiduría de Dios en tu hogar. Sabiduría para poder edificar tu trabajo con la voluntad de Dios. Sabiduría necesitas si tú eres jefe o jefa de una empresa. Necesitas esa sabiduría de Dios para poder realmente ser un líder, ser la cabeza que edifique bien conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. 6. No la dejes y ella te guardará, dice. Ámala y te conservará. Las escrituras dicen que tenemos que amar la palabra de Dios, porque Cristo dice, aquel que me ama mis palabras guardará. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay mucha gente que dice Señor, Señor, no, que yo sí creo en Dios, que yo hablo con Dios siempre. Entonces, y cada uno tiene su forma de decir que cree en Dios. Pero Cristo nos dice a todos nosotros, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, aquel que obedece los mandamientos de Dios. El reino de Dios es para obedientes. Imagínense si un ángel de Dios no obedeciera a Dios. Porque Dios necesita a los ángeles, a Miguel, Gabriel y todos los demás ángeles y arcángeles, querubines, serafines. Necesita, y Dios le dice algo: Miguel, tú anda ya a tal país, o tú anda a auxiliar a mis hijos en la tierra. Tienen que obedecer los ángeles en el cielo. Tienen que obedecer la voz del Padre Celestial, de Dios. Nosotros también. ¿Por qué? Porque acuérdate cuando Cristo dijo: hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. En la tierra como en el cielo. ¿No? O sea que así como te obedecen, Señor, en el cielo, así también en la tierra te obedezcamos, Señor. Eso quiere decir. Porque tu palabra es, todos obedecen en el cielo. Acá en la tierra también tiene que suceder lo mismo. Tiene que suceder lo mismo. Obedecer lo que el Creador, nuestro Padre Celestial dice, lo que Dios dice, ¿no? Amén. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Más importante que adquirir cosas materiales o posesiones, lo más importante es adquirir la sabiduría. Y la sabiduría solamente lo da Dios. Dios te hace sabio. Para triunfar en la vida, Dios te da ese éxito que tú quieres. Dios te da esa prosperidad que tú quieres. Pero tú tienes que amar la palabra de Dios. Amar la sabiduría de Dios. Amén. 8. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Cuántos de los padres dicen a sus hijos: estudia? Y los niños no quieren estudiar, faltan a la escuela, se juntan con amiguitos que no les ayuda a enseñar, sino le ayuda a perder el tiempo. ¿Y cuántos niños crecen y se hacen más jóvenes y se pierden en el mundo de las drogas, de la delincuencia? ¿Por qué? Porque en vez de crecer como un árbol recto, un árbol fuerte, se hicieron torcidos, se torcieron en el camino de crecer, de su crecimiento. ¿Por qué? Porque no obedecieron el consejo de sus padres. Amén. Oye, hijo mío, dice, 9. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Señor quiere decir con esto es que el Señor te va a premiar. El Señor te recompensa, mujer, varón que me escuchas. ¿Por qué? Porque aquel que venciere, el Señor te va a dar su galardón, te va a premiar. Porque toda esta vida que estamos pasando, las primeras cosas, todos nosotros estamos siendo probados. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, no mirar atrás. Tenemos que seguir adelante. Si tú miras atrás, vas a ver tu vida pasada, te vas a desanimar, vas a comenzar ya no a pensar en Dios, sino vas a pensar en ti misma y en todo lo que el enemigo te ofrece. Pero Dios te da vida en abundancia. Amén. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y te multiplicarán años de vida. Años de vida. Dios promete vida en esta tierra y vida eterna a todos los obedientes.
a todos los obedientes. Adorno de gracia y dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. ¿Te das cuenta que Dios multiplica sus bendiciones para ti? El Señor no creó una estrella, creó miles de estrellas, multitud de estrellas. No creó un mar, creó océanos inmensos que no podemos medirlos. Y tantas cosas el Señor multiplica. El pensamiento de Dios es multiplicarte, bendecirte en gran manera. No es escaso Dios, sino Dios es próspero. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere multiplicar. Dios te quiere bendecir mucho, mucho, pero mucho en abundante. ¿Por qué? Porque así es el amor de Dios. Así te ama muy Dios, con eterno y gran amor. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. ¿Por qué? Porque es Dios que está tomando el control de tu vida. Amén. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Eso es tu vida. El consejo de Dios, eso es tu vida. Qué importante es la palabra de Dios, que tú guardes el consejo de Dios, porque eso es tu vida. Amén. No entres por la vereda de los impíos, dice, ni vayas por el camino de los malos. No entres por la vereda de los impíos. ¿Qué significa? Que tú no puedes caminar como caminan un impío. Es aquel que desobedece a Dios. ¿Por qué? Porque vive en iniquidad, en pecado. Porque no le importa a Dios, no le importa el consejo de Dios, no le importa que le hables de Dios. Ellos quieren seguir viviendo una vida apartada de Dios. Pero tú no tienes que caminar ese camino desordenado. Tú tienes que, al contrario, venir al camino de Cristo. Amén. Apártate de ella, pasa. Déjala, no pases por ella, dice. Ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. O sea, tienes que apartarte, hermano y hermana, de aquellos, de ese camino desordenado. Si te dicen vamos a perdernos, tú no vayas con ellos. Vamos a vengarnos, no, tampoco vayas con ellos. No participes de pecados ajenos, dice Dios. Mantente puro, mantente pura para Dios, porque Dios te ha escogido como especial tesoro. Amén. Déjala, no pase por ella, apártate de ella y pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. La gente que vive apartada de Dios siempre está pensando en hacer lo malo. Y cuando llegan a dormir, piensan en hacer maldad solamente en su corazón al día siguiente. Entonces, tú no debes seguir este camino, sino tú tienes que apartarte. No debes ser como estas personas, sino que tú tienes que ser un hijo de Dios, una hija de Dios, que sirve a Dios con integridad. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Pan de maldad. ¿Existirá pan de maldad? Está hablando de la comida. Hay comida mala. No porque sea mala la comida, sino porque imagínate que tu hijo te traiga un dinero y ese dinero lo haya robado. Ese es mal dinero. Esa maldición lo trae a tu casa. Eso es pan de maldad. Beben vino de robos.
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice. La palabra de Dios te está alumbrando. Es lumbrera tu camino, porque Dios te ha llamado para que seas justo, para que seas justa. Y dice que va a aumentar esa luz en tu vida hasta que el día es perfecto. Amén. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Dios es el que está hablando a todos nosotros en su palabra. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, guárdalas, dice. Tenemos que obedecer. Cuando tú compras algo, tú lo guardas con cerrojo. Si tú te compras algo, tú lo guardas en una ropa nueva, lo guardas en tu ropero. Si te compras un auto, lo guardas en la cochera. Si te compras, si tienes ahorrado dinero, lo guardas en el banco. O sea, tus cosas materiales lo tienes guardada. ¿Por qué? Porque son importantes para ti. ¿Cuánto más si Dios te está regalando? Dios te está dando su palabra para que tú lo guardes. No para que lo desperdicies, sino que lo guardes en tu interior, en tu corazón. ¿Para qué? Para que ahí el diablo no podrá robarlo. ¿Por qué? Porque tú lo has atesorado la palabra de Dios en tu corazón. Amén. Amén. No se apartará de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta es la palabra de Dios que sana a los enfermos, que libera a los endemoniados. En el nombre de Cristo, esta es la medicina para tu vida. Aquí está el consejo de Dios para que tú seas libre, mi hermano, libre, mi hermana, seas sano de tus enfermedades, seas sano de tus dolencias, de tus sufrimientos, porque Cristo vino a poner fin a toda obra del diablo en tu vida. Y Cristo vino a deshacer toda obra del diablo para que tú seas un más que vencedor en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Ya estoy terminando, hermanos. Dice en el 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Importante. Si tú has entregado a Cristo tu corazón, ese corazón ya no te pertenece, ese corazón le pertenece a Cristo. Cristo es tu tesoro, Cristo es tu vida, Cristo es tu Señor, Cristo es tu Salvador. Estás en buenas manos, en las mejores manos, en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que tú hagas sea bendecido y prosperado. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermano. Me quedo en el 23. 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. No hablemos cosas malas. No hablemos cosas pervertidas. No. Somos ahora cristianos para que la palabra de Dios esté en nuestros labios. Todo el día aún cantando alabanzas y meditando en lo que hemos aprendido cada día en la palabra de Dios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Hoy en esta noche, mis hermanos amados, examina tu vida, cómo estás delante de Dios. Examina tu senda, dice, examina la senda de tus pies. Examina cómo está tu caminar, cómo está tu vivir diario. Si estás agradando a Dios o no lo estás agradando. Si estás sirviendo a Dios o no le estás sirviendo. Si tú estás empezando una vida nueva, victoriosa en Cristo Jesús.
o te estás alejando de Dios? Cristo te llama, mi hermano, mi hermana, y te dice, sin mí no puedes hacer nada, sin mí no puedes hacer nada, sin mí no puedes hacer nada, te dice el Señor. Deja que Cristo te ayude, deja que Cristo te ayude en tus necesidades, en tu caminar, en tu vivir diario, para que tú te sientas fortalecida por la presencia de Dios. Amén. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Todos tus caminos, todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás diciendo, todo lo que tú estás pensando, decidiendo, actuando, meditando, todo lo que tú pienses sea recto delante de Dios, sea agradable para Dios, que Él conoce nuestros corazones. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu piel del mal. La mujer de Lot en Sodoma y Gomorra dirigió su mirada hacia Gomorra cuando era destruida. Y el ángel de Dios le dijo que no miraran atrás. No miren atrás. Salgan, apártense de este mal. Apártense de esta ciudad mala, porque va a ser castigada. Pero la mujer miró atrás y se convirtió en ese instante en una estatua de sal. ¿Por qué? Por desobediente. Porque desobedeció la palabra del ángel. Nosotros por eso tenemos que no mirar, no ser como la mujer de Lot, que mirar atrás, mirar al mundo. No, ya no pensemos como pensabas antes. Tú tienes que pensar como Dios quiere que tú pienses. Mirando a Cristo, tu Señor, que Él te está esperando. Ven, hijo mío, ven, hija mía, yo te espero cada día. Yo morí en la cruz por ti para hacerte más que vencedor, más que vencedora. Y Dios tiene tu nombre escrito en el libro de la vida. Mantente fiel para que tu nombre no sea borrado. Y tú que me estás escuchando, quiero orar por ti para que tú aceptes a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida, para que tú tengas paz con Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Oro para que el Espíritu Santo te redarguya de pecado y eche fuera a todo espíritu del mal, para que toda oposición del enemigo se vaya en el nombre de Jesús. El Señor te reprenda, diablo, y toda enfermedad, para que mis hermanos sean libres de enfermedades y de toda dolencia, que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Oro por aquel que está apartado, que está haciendo su propia voluntad. Oro para que él sea redarguido y pueda corregirse a tiempo. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación para tu vida. Hermano y hermana, que la paz, el gozo, la benignidad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo os sea multiplicado con cada uno de vosotros. Acuérdense que Cristo viene pronto y nos estamos preparando para su pronta venida. Muchas gracias, mis hermanos. Será hasta otra oportunidad. Hasta el día de mañana, si Dios quiere, que sea la voluntad de Dios. Fuerte palmas para el Señor. Gloria a Dios. Amén.